Abuela, investigadoras e investigador, sujetos hologramáticos que desde las singularidades de las historias convocan y dan cuenta de las madres abuelas con sus cuerpos y sus saberes, legitimados por la estatura cognitiva de su condición de abuela, palabra que se escribe en mayúsculas. El ejercicio que se convoca en perspectiva de procesos autorreferenciales, donde los sistemas observantes deciden los sujetos y referentes a trabajar, provocando la mirada del propio sistema de referencia, incitados por ese estado de curiosidad permanente, y la figura anclada de la abuela como homenaje a la sabiduría y a las historias no reivindicadas. Las historias de las abuelas instalan un conocimiento anclado en las narrativas de la memoria viva, de la experiencia, y la constituyen sujeto provocador de conocimiento, depositarias de sabiduría forjada en su cuerpo y sus resistencias. En estos trabajos de grado se plasman categorías que permiten reconocer marcas generacionales que articulan la historia de varios sujetos, hablar del cambio generacional y la experiencia de la abuela como una experiencia encarnada en la tercera generación, asuntos que operan en términos evolutivos, pero no de lo biológico, sino de la experiencia. Por tanto, convoca lo sensible, quizá en una serie de transposición de archivos experienciales que emergen en la tercera generación. Estos sistemas se configuran como puntos de referencia paradigmática y epistemológica para la reflexión que se genera o emerge de las narrativas propias, acciones en las que los investigadores se disponen para el encuentro emocional e intelectual en las observaciones que permiten construir memoria, conciencia y conocimiento, atravesados por acciones políticas, éticas y estéticas. Estaremos compartiendo durante la presentación diversas imágenes, de calidad expresiva y sensible. El ejercicio artístico de estos trabajos provocan el esfuerzo interpretativo que nos permite superar un principio dormitivo, la imagen por la imagen o el sentido más allá de pseudoexplicaciones tautológicas. Conversemos con estos tres egresados, sujetos hologramáticos de nuestra licenciatura. Ellos son parte y son el todo de ser licenciado en Artes de la UPN. Ellas y él nos representan. Y nos acompañan Isabela Villameriño, poeta, Jessica Alexandra Parra Guerra e Iván Mateo Sánchez Contreras. Muchas gracias. Bien, le paso la palabra a los profes. Bueno, yo pienso que sería muy interesante darle la palabra también a los compañeros egresados de la licenciatura y que hoy nos acompañan un poco para hablar de lo que hacemos en la línea de creación cuerpo y territorio. Algunas veces por ahí se escuchan comentarios acerca de qué es lo que pasa en esa línea, cómo investigan en esa línea. Y pues estamos indagando también nosotros en cómo investigamos en la línea. Por eso quisimos hoy como trabajar con estos tres egresados. Hemos estado conversando hace unas semanas y pensando en cómo nos íbamos a encontrar el día de hoy. Y creemos, junto con el profe Néstor, que un buen inicio es una corta referencia de lo que serían o de lo que fueron sus trabajos de grado, ¿sí? De qué se trató, cómo transitaron, y ya después nos vamos a desbaratar todo esto.
¿Se escucha así? Sí. Bueno, buenos días para todos los que están acá. Es un gusto como que lo que nos convoque a estar acá pues sean las abuelas. Creo que es una imagen como muy bonita que haga que estemos acá reunidos. Entonces, como una pequeña introducción, quisiera comenzar con una pregunta que el profesor Néstor me hizo hace como 2 semanas y que me dejaron un poquito perdido. De pronto porque cuando termina uno trabajo de grado como que no vuelve a revisarlo y demás. Entonces el profesor me dijo como que en qué momento había aparecido la abuela. Entonces un poco como en el afán de responder y eso no reflexioné un poco acerca de la pregunta y haciendo como otra vez esa revisión del trabajo de grado podría identificar un momento muy particular en donde creo que esa pulsión como de la abuela como que impulsó todo el trabajo. Y una vez hablando con mi mamá y revisando como los árboles familiares, había una fotografía en donde mi abuela me estaba alzando. Ella falleció 2 meses después de que yo nací, entonces no tengo como recuerdos de ella. Y ella me decía que en esa fotografía ella podía como expresar que cuando yo llegué, casualmente mi abuela se fue. Pero digamos que al irse ella me dejó como algo. Entonces como que esa tensión entre llegar e irse, como que desató algo ahí. Entonces desde ahí como que podría decir que comenzó el trabajo de grado. Y también, si quieres puedes volverte a la primera imagen, la de las 2 casas. Digamos que el trabajo de grado lo que hace un poco es, a partir como del territorio, específicamente de estas 2 casas, en la casa azul vivió mi abuela durante toda su vida hasta que falleció y yo vivo en la casa de la izquierda. Pero lo que pasa acá es que hay una escalera de madera que une a las 2 casas. En las terrazas en ambas terrazas hay una escalera de madera que me permite como pasar de una casa a la otra. Entonces yo digo que vivo como en tránsito, no, digamos que duermo en una casa, pero no siento que vivo ahí, siento que vivo como en tránsito. Entonces un poco el trabajo de grado lo que hace es a partir como de ese tránsito y de las memorias de mis abuelas y esa relación como el territorio, hago pues como unos ejercicios de dibujo como expandido, una escritura también como expandida, y un poco como, a grosso modo es como de lo que trata el proyecto. Ya más adelante como iremos explorando otros campos de como esa gran casa que es el proyecto. ¿Aló? Hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Jessica. Mi trabajo de grado se llama Pornográficas, la pornografía y el placer sexual femenino, y fue una investigación-creación de corte autobiográfica. Entonces, bueno, Pornográficas fue una investigación en la cual di cuenta del tema del placer como una cuestión prohibida, censurada, que ha sido atravesada por muchos dispositivos como los que nombraba Foucault. Entonces me doy cuenta que la iglesia es un elemento pues importante de la cual ha censurado y ha prohibido sobre los cuerpos, sobre los pensamientos, sobre todo sobre el placer de las mujeres. Y pues un elemento muy principal fue mi abuela, fue la que me hizo dar cuenta de eso, de su historia. Yo a ella tampoco la conocí en persona, pero pues yo tuve como una especie de diálogo a través de los relatos de mis tías, entonces pude encontrarme con ella, fue como un encuentro extracorporal. Y fue importante encontrarme con ella y con mi otra abuela porque siento que hay una deuda generacional, pues en la cual está atravesada por muchas violencias. A veces quisiéramos pensar en sexualidad como una cuestión agradable, placentera, ¿sí? Pero a veces pareciera que tuviera más violencia o prohibición que placer, ¿no?
Y bueno, digamos que yo vuelvo a ellas porque esto me hace preguntar y pensarme quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Y no solo es una deuda que tengo, pues que hay en la familia, sino creo que es una deuda histórica que también tenemos pues, en la humanidad las mujeres. Ya, como en resumen. Buenos días, muchísimas gracias a todas, todes, por interesarse a escuchar estas tres formas tan distintas de hacer investigación, desde la investigación y creación. Son tres formas distintas, no pretendemos ser un modelo, pero sí contar como nuestras experiencias. Tuve la fortuna de tener también un equipo de profesores y profesoras acompañándonos y quiero aprovechar para agradecer al profesor Cané, a la profesora Natasha, a Diego que no está, también a la profesora, al profesor Fernando y a la profesora Andrea Guía, porque fueron también quienes me acompañaron como en este proceso. Yo lo que hice fue, resulta que mi abuelita, que nació en Piedras de Moler, que es un corregimiento en el Magdalena, pero que en ese entonces constituía también lo que era el Gran Magdalena, después era parte de la Guajira, y solo después fueron como constituyéndose como municipios y separándose los departamentos. Mi abuela, que nació en Piedras de Moler y emigró a un pueblo que se llama Chibolo Magdalena, que queda bien metidito en el Magdalena, no es la zona turística, no es la zona, es una zona más de monte, montañosa. Fue el epicentro paramilitar, desde allí operó Jorge 40, de hecho Chibolo fue como el centro de operaciones de Jorge 40, ¿no? Y comenzó toda la violencia, desde la violencia bipartidista, luego atravesó todo lo que fue la presencia de las guerrillas en el territorio, las violencias por la bonanza marimbera, ¿sí? Por la sacada, por ejemplo, de la marihuana, después las violencias paramilitares. Entonces resulta que mi papá salió de su pueblo a la Guajira, a la Alta Guajira, después recorriendo desde el Cesar a la Guajira porque mi papá es músico. Entonces mi abuelita comienza a enviarle correspondencia, ¿sí? A tener una correspondencia con mi papá, que comienza desde el año por ahí 70, y yo las tomo desde el 70 por ahí hasta el 2003. Entonces en esa correspondencia mi abuela comienza a narrar, digamos, episodios del territorio de todo tipo. Entonces, mientras que iba leyendo las cartas, me di cuenta que las cartas tenían evidencia de la visión de lo caribe, de nuestra visión ritual, de nuestra visión como cultura, y también daba un marco de referentes de memoria dentro de las violencias nacionales. Entonces yo tomo esas cartas y comienzo también a reescribir cartas, ¿no? Yo ya después les cuento, a contar lo mismo que la abuela, pero entonces yo cogí las cartas y hice un diálogo con archivos, digamos, de periódicos, libros, referentes, también los archivos orales de las comunidades, de mi familia, y comienzo también a indagar en mi propio archivo corporal, mi archivo de memoria, y comienzo como a sacar yo mi propio entramado, ¿sí? De lo que había sucedido en el territorio, que había sido contado por mi abuela y que yo quería recontar. Entonces ya después les voy desmenuzando. Bueno, y como el oficio mío es provocarles, como dice el profe Néstor, entonces sería muy lindo que el profe Néstor nos cuente un poco acerca de estos principios que fueron mencionados en el texto introductorio. Lo hologramático,
lo tautológico y el principio dormitivo. y el principio dormitivo. Regularmente la abuela es un ser que está ahí presente y se vuelve un principio dormitivo porque la aceptamos como abuela. Si ustedes recuperan las lecturas de los 3 documentos, es ¿qué es ser abuela? O sea, pasar del principio dormitivo de una tautología, de una verdad que está instalada allí, que sería el ejercicio del sentido común, pasar a la redimensión de lo que es la abuela, la redimensión de la abuela en lo político, en lo ético, ¿sí? En esos órdenes del cuerpo, de lo instaurado y de esa herencia que nos dejan en perspectiva de leer. Y miren que las abuelas, las 3 abuelas no están presentes, ¿sí? Son relatos de las abuelas. ¿Y cómo se van a las abuelas? Hasta la historia de la abuela que vendieron a los 13 años es la abuela de Jessica, que ojalá ahora nos comparta esa historia, que es la intención política y ética de la reivindicación de la abuela. Es como pasar del principio dormitivo de quedarnos en la lógica de que es mi abuela y que se recrea uno, como lo señalaba Mateo, en las imágenes del álbum y provoca ir más allá. En los 3 ejercicios son órdenes de relatos que, como señalamos en el texto, rompen en perspectiva sistémica el principio dormitivo, de aceptar la cosa por la cosa misma. Y en el orden de ser sujetos hologramáticos de la licenciatura y sujetos hologramáticos en la perspectiva de la construcción de conocimiento, es que ellos son parte de la licenciatura, son sujetos o son personas singulares, pero son el todo. He aquí 3 personas que representan la licenciatura. Eso es la licenciatura. Y no es un problema solamente de la línea, es la licenciatura en artes visuales, que puede ser cualquier colega de cualquiera de las líneas. Y estas 3 historias que recuperan historias son la historia de la licenciatura misma. Y es lo que señalamos ahí en la perspectiva de que la parte es el todo, que en ellas y en cada uno de ellas y de él está representada, en el ejercicio investigativo, en el ejercicio del sujeto. Y en las historias, las abuelas, cada abuela, ojalá, y los invito a que bajen las tesis del repositorio de la biblioteca, es la historia de nuestras abuelas. Y cuando nosotros los escuchamos a los 3 y hemos revisado los textos, pues yo me siento revisando la propia historia de mi propia abuela, que la tengo como principio dormitivo, en que es mi abuela y algunos recuerdos muy hermosos de mi abuelo, pero en la profundidad de lo ético, lo político, lo estético, me hizo preguntar cosas de mi propia abuela y de también lo que señala Jessica, reivindicar políticamente, y lo que dicen los 3 políticamente, y el conocimiento que se genera hologramática. Esas son las abuelas, partiendo de un sujeto que son parte y son el todo. Un poco eso es lo que vemos en estos 3 ejercicios, y no necesitamos entonces muestras estadísticas para hablar de las abuelas, ¿sí? Y no es que estemos en contra de lo estadístico se requiere, lo estadístico es un lenguaje, ¿sí? No estamos negando el número, sino que en esta perspectiva de investigación este es un elemento que es importante recuperar. Hay algo importante aquí que es por qué hablar de saber y de investigar con la abuela o con la autobiografía o los procesos autobiográficos. Y es que estamos buscando precisamente cómo nosotros, a partir de esos saberes que nos anteceden, construimos el conocimiento de nuestras propias experiencias. Y aquí hay una historia que ya fue anunciada, y es esa idea del placer articulado con el libro de la esposa, ¿sí? Y qué pasó con esa abuela y por qué esa abuela se vuelve objeto de investigación. Bueno, el otro día cuando hablábamos dije la palabra como curiosidad, y creo que es una palabra importante tanto para la investigación. Libros ahí en mi cuarto, encontré un libro que
no sé, yo colecciono muchas cosas, entonces mi mamá me ha dicho como bote eso, que eso es basura, eso es recoger polvo. Y se me dio por mirar y me di cuenta que ese libro tenía unos escritos a mano, los cuales pues me costó un poco de tiempo como traducir un poco, no sabía de quién era, y el libro se llama El libro de la esposa. Entonces después me enteré que eran esos libros que regalaban como en las iglesias, en los pueblos, sobre todo a las mujeres, sí, a las mujeres, a las familias. Y pues le pregunté como a mi mamá que quién era, dijo probablemente es de su abuela por parte de mi mamá, pero después mi papá miró bien y entonces dijo no, es de mi mamá. Digamos que así fue como me encontré con ella y a partir de eso pues me dio la curiosidad y creo que pues como ahorita decía es un elemento muy importante y político también conocer de dónde vengo, quién era ella, ¿sí? Porque pues físicamente no la conocí. Y pues ahí me enteré muchas historias alrededor de ella que yo no conocía. Mi papá recordaba muy poco de ella porque me dijo así como, es que cosas de mujeres ella nunca me contó porque yo no soy mujer. Entonces ahí me tocó acudir a mis tías. Yo la verdad con ellas, si traté 1 o 2 veces fue mucho, pero tuve que ir allá a preguntarles, a hablar. Y de alguna forma pues volvimos a crear un vínculo o creamos un vínculo con ellas como mujeres y pues ahí, no sé, esa historia de la que el profe ahorita comentaba y es que mi abuela mi abuela fue una mujer campesina, empobrecida, casada a la fuerza, abusada sexualmente. Digamos que esta violencia por parte de mi abuelo la hizo abortar, sí, con la fuerza y la violencia. Y bueno, ella cuando tenía 13 años, el papá de ella, la mamá de ella murió, entonces ya quedó de niña huérfana y el papá no supo qué hacer con la niña, entonces se la vendió a unos militares en una tienda de cerveza, sí, allá donde se van a hartar. Y la vendió por una canasta de cerveza. Y el militar pues abusó de la niña, de mi abuela. Entonces pues es como lo que les decía, como a veces quisiera pensar en sexualidad como algo placentero, pero pues el cuerpo de las mujeres ha estado tristemente atravesado por mucha violencia. Ella pues deduzco yo también alrededor de la investigación que no tuvo esa oportunidad de conocerse o tener una relación consigo misma y con el placer, no sé, probablemente no. Y eso, que hablaba cosas con mis tías, cosas de mujeres, por ejemplo el tema del periodo, sobre todo de las violaciones, entonces les advertía como cuídense, no se dejen violar, no salgan tan tarde, ¿sí? Entonces ya como que la responsabilidad caía pues, sobre las mujeres, entonces pues ella, mi abuela, esta figura de mi abuela, digamos que en un orden epistemológico, como el otro día hablábamos, también me dio como el sentido a la investigación para pasar a La Pornera. Pues ahorita aparece en el video La Pornera y es mi alter ego y es quien representa y quien puede hablar por mi abuela y por mí también, ¿sí? por esos deseos que he tenido pues, dentro de la investigación y sexualmente también. Entonces, creo que ese es el tránsito que me da el conocerla a ella, conocerme a mí y poder decir a través del cuerpo, ¿no? Como una manifestación o como una... No, queja no, ¿cómo se dice? Como... Una protesta. Reivindicación. Sí, como una reivindicación. Ajá, exacto. Eso. Bien, y ustedes pensarán, bueno, ¿y entonces cuál es el saber? Sí, y creo que nosotros también nos lo preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el saber? Y aquí hay unos elementos de memoria que están articulados a cómo culturalmente nosotros estamos concibiendo el cuerpo. Y esas preguntas que se instalan alrededor de esto es que nos parece que uno de los elementos más interesantes es pensar que el derecho sexual femenino es, y vuelvo a decirlo, un derecho. Y debe existir el derecho al placer. Bien, pero vamos a seguir armando este rompecabezas.
Hay otra abuela que hace parte también de este espacio. Es una abuela que nos habla del territorio, de lo que pasa con los vecinos, que sabe la historia de los que viven alrededor. Bueno, la profesora preguntaba qué tiene que ver todo esto con el conocimiento y con el saber. Primero quiero comenzar por decirles que estoy muy segura, puedo atreverme a hablar por los dos compañeros, y es que teníamos una pregunta, particularmente yo tenía una pregunta por el origen, y creo que muchas investigaciones, el ser humano tiene esa pregunta por el origen y por su destino, ¿no? Y ya sea desde cualquier disciplina, preguntarnos por el origen de las cosas y el origen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas preguntas, pero la pregunta como así que estremece es preguntarme por el origen, ¿sí? Pero ese origen que tiene una incidencia en mi presente, ¿no? Y que tiene también, puede tener también muchas respuestas, ¿no? Un pasado que tiene respuestas también a mi presente. Eso, uno, ¿no? Dos, algo que me interesó mucho de la línea de investigación-creación es que me permitía, como sujeta política, ¿sí? Involucrarme en la tesis, enunciarme, ¿sí? Porque una de las cosas, por ejemplo, que hemos tomado de las ciencias exactas y de pronto las humanidades y las artes, apenas estamos buscando nuestras propias maneras de construir conocimiento y de construir investigación, pero resulta que somos sujetas que estamos investigando y que estamos investigando contextos sociales, culturales, políticos. Estamos hablando de seres humanos, ¿sí? En disputa, y que no nos servía una forma tradicional de hacer investigación. Entonces, allí es cuando yo digo, bueno, puedo enunciar en los míos. Una vez escuché un poeta decir que no somos un yo, sino una constelación de yoes. Y también retomaba esa filosofía de algunas comunidades étnicas en África, en el que menciona tanto nuestra vicepresidenta, de soy porque somos, ¿no? En el que yo soy en la medida, yo soy el otro, y el otro es yo. Y el otro, es comprender eso, me permite tejer comunidad. Entonces, cuando yo me pregunto por el origen, me pregunto por el territorio, me pregunto por el yo, me encuentro que tengo que buscar, ¿sí? Y lo otro es algo que también nos atraviesa a los tres y que ahorita también va a profundizar la compañera, es el cuerpo. Y resulta que yo encuentro un cuerpo salpicado de saberes. Cuando estuve aquí y di clase con la profesora Mercedes, nunca se me olvidó una frase que ella decía, y era encuerpar el conocimiento. Entonces resulta que somos, en ese enunciarme, soy un cuerpo salpicado de saberes que he construido a partir, digamos, del asimilar mi territorio, del asimilar mi comunidad. Y lo otro que quería hablar era, yo tengo una pregunta por el territorio, ¿sí? Porque también desde que me vine, primero nosotros estábamos en el COPEI Cesar, habían unas violencias estructurales, una violencia sobre el territorio, y de ahí nos vamos, por ejemplo, mi papá se va para La Guajira. De hecho, comienza porque mi abuelita se mueve de Piedras de Moler porque no había agua, porque resulta que también se crecía también la ciénaga, que es una ciénaga de San Payán, y se inundaba el pueblo. Cuando era época de invierno, la gente se desplazaba a Chibolo. Entonces, allí como que de hecho, Piedras de Moler se movió porque se inundó el primer pueblo.
Entonces, tengo una abuela que se pasa de un pueblo a otro, tengo un papá que se va a la Alta Guajira, y en las mismas, cuando yo encontré las cartas, sabía que había algo fuerte. Yo creo que todo, para mí, todo mi proceso artístico de investigación comienza con una imagen, y es una imagen, también una imagen y una memoria corporal. Entonces resulta que llegamos a Barranquilla, de Valledupar a Barranquilla, y en Barranquilla nos movimos muchas veces, entonces sentir que todavía, de hecho con mi compañero teníamos un espacio que se llamaba Mi Tierra, y también, digamos, como que perdimos el espacio que se llamaba Mi Tierra. Entonces pensar, el territorio, ¿qué es para mí el territorio? ¿Cuál era mi territorio? ¿Sí? Y estando aquí en Bogotá, extrañaba la comunidad. Yo crecí siendo comunidad, y en Bogotá no encontraba una comunidad. Yo creo que la pedagógica fue ese ejercicio más cercano de crear comunidad. Entonces mi pregunta por el territorio. ¿Qué es el territorio para mí? Necesito un espacio, necesito un territorio, ¿sí? Entonces es allí, cuando encuentro las cartas de mi abuela, en busca de un origen, en busca de una definición, les voy a leer algo cortico. ¿Dónde está? Más o menos para que... Abril 24 de 2020. Sierva María. Cada año, a la Virgen del Carmen se le ofrecían fiestas o una noche de velación el 16 de julio, día de su festividad. En toda la costa caribe celebramos a esta santa con bombos y platillos. Aún en las calles, en las casas, en cada esquina, arreglan un altar con velos, globos, mantas, flores, tocados, con los mismos colores de la madre Yemayá. Alrededor de los altares hay siempre bailes, cantos, juegos, alcohol. La abuela era devota del milagroso de la villa, a quien pagaba sus mandas con noches de gaita, o le compraba un paquete de espermas para que en su nombre las prendieran en la plaza. Santa Rosa de Lima era la patrona de Moler. Hacían fiestas en su honor para que hiciera llover. ¿Has pensado qué es para ti el territorio? ¿Llamarás mi territorio al lugar en que aprendiste tu primer rito? ¿Quieres volver? Son estos ritos migajas de maíz o de pan en el camino que te traerán de vuelta. ¿Quieres volver? Y vuelves a los altares. Te has dado cuenta de que ya no eres capaz de hacer los mismos altares que hacías. Trata de recordar cómo eran los altares de nuestra madre, nuestra abuela, nuestra comunidad, nuestro territorio. ¿Haremos esto para volver a levantar un altar? ¿Podrás encontrar en el arte los elementos para poner en el altar? Voy a... Bueno, en esta perspectiva poética, artística, la muerte no existe, porque ahí están vivos. Ahí están vivos. Y están vivos las abuelas con que ellas no interactuaron. Y son sujetos de la investigación, un sujeto que carnalmente no está vivo, carnalmente, pero sigue vivo. Como dirían algunos, solo morimos cuando de nosotros no se cuentan historias. Seguiremos contando historias y reivindicando el conocimiento. Cuando conversábamos con Mateo y con Jessica, ¿sí? Y en la reunión que teníamos pues, con ustedes, con Luisa, Jessica y Mateo, Mateo reivindicaba una metáfora para la construcción de su investigación, que era esa incertidumbre de por dónde entrar a la casa, porque son dos casas. Como ustedes vieron ahí, están en una esquina, y por dónde entro a la casa, porque podía entrar por cualquiera de las dos casas a la casa. O sea, ¿cuál es el territorio? ¿Cuáles son los territorios y cuál es la casa? Y esa metáfora, esa incertidumbre, le provoca el ejercicio investigativo, ¿sí? La mirada, un poco la preocupación que tienen los tres es la escritura. Si ustedes revisan los textos, que los invitamos que revisen los textos,
verán que el ejercicio escritural de los tres no es el formal de un trabajo de grado, no es la estructura formal de un trabajo de grado. Están los contenidos, pero están escritos de diferente manera. En ese orden de incertidumbre que tenía Mateo, él produce el trabajo de grado a mano. Yo quiero que comparta con nosotros ese ejercicio de cómo fue volver sobre su trabajo de grado, que lo escribe a mano, ¿sí? Y hace porque está atravesado por un principio ahora de la teoría del caos, ¿sí? De la teoría de la complejidad, que es la incertidumbre. No había certezas. Lo que hay, como estaba señalando Luisa en el texto que acaba de compartir, son preguntas, las preguntas que se ha hecho Jessica. No pregunten, ¿no? ¿Cómo es eso de ese tránsito? Digamos que cuando ya pude como identificar esa tensión de